Bienvenidos a la última mesa del Congreso Purgatorios, titulada Purgatorios Hispanoamericanos. A continuación escucharemos al profesor Nicola Bottiglieri con su ponencia, de la Università di Cassino, con su ponencia titulada El Eterno Purgatorio. Tienen en la mente los tercetos de Pía de Tolomei, que vamos a hablar de ella. Quisiera iniciar esta reflexión releyendo el canto quinto del Purgatorio, un canto muy presente también en el poema conjetural de Borges, y los temas del poema conjetural están muy presentes en esa ponencia. En el canto quinto se habla de las personas muertas con violencia. Noi fummo tutti già per forza morti, e peccator infino all'ultima hora. Estamos en el segundo giro del antipurgatorio, en donde se encuentran Jacopo del Cassero, Bonconte de Montefeltro y finalmente la célebre Pía de Siena, o Pía de Tolomei, que como sabemos tal vez fue asesinada por su marido en 1297. Este canto, que yo considero como un mapa geográfico de muchos temas que reaparece en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Y en esto la relación con el canto, con el poema conjetural de Borges, porque en el poema conjetural Borges hace una comparación entre, digamos, un avo de 1800, Laprida, el que había declarado la independencia de la República Argentina, muerto en 1829 más o menos, y lo compara con un personaje exactamente del canto quinto del Purgatorio. Así estamos en el segundo giro del antipurgatorio, en donde se encuentra Jacopo del Cassero, Bonconte de Montefeltro y finalmente la célebre Pía de Siena o Pía de Tolomei. Este canto es franqueado por varios temas. En primer lugar, el asombro de las almas al ver un cuerpo humano, la importancia del ser recordado entre los vivos y finalmente las historias de tres personajes, que son dos guerreros y una mujer, y los tres relatan su muerte. Pía, y aquí tendría que aparecer los tercetos, pero no es importante porque se pueden leer, son muy conocidos por otra parte. Pía se descrive a sí misma con un commovente epitafio de quando tu sarai tornato al mondo e riposato dalla lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricordati di me che son la Pia. Siena mi disfecemi Maremma, salsi colui che n'anellata pria, disposandoma via con la sua gente. Como bien sabemos, este misterioso personaje femenino inmediatamente inspira piedad, no solo por el nombre Pía, sino porque fue asesinada por el hombre con el cual se había casado y al quizás amaba. Ella, Pía, aparece y desaparece justo cuando terminamos de leer los dos tercetos que Dante se le ha dedicado. Esta precaria condición es agravada por la circunstancia de su muerte. Murió de muerte violenta y probablemente no tuvo un funeral. Ahora sabemos que en el Medioevo la condición de todos aquellos que morían de muerte repentina y violenta, como los ahogados, los asesinados, los muertos a traición, etc., esta muerte era agravada por dos faltas: haber muerto sin confesión y frecuentemente sin tener un funeral religioso. Por lo tanto, estas personas, aunque no están más vivas, no están tampoco muertas del todo. Ellas se encuentran, por así decir, en un penar entre la vida y la muerte. Y pensemos en la Pía, haciendo esta reflexión. Ellos son los indigentes del más allá, aquellas almas que piden la limosna de un funeral para morir de verdad, sea de frente a los vivos y también sea de frente a los muertos. Y es exactamente eso lo que Pía demanda al poeta: recordarla cuando regresará a la tierra, de manera en que pueda morir una vez por todas. La verdad es que también Bonconte pide a Dante el ser recordado,
y no solo ellos, sino sabemos que también otros piden a Dante de ser recordados. Pero Buonconte, él es un guerrero y sabe que antes o después tendría que hacer las cuentas con la muerte. Además, con los numerosos tercetos que el poeta le dedica, se le ha construido ya un monumento a su personaje. Al contrario, Pía vive en las sombras y en el silencio. Los versos de Dante son su vida y su funeral. Leerlos parece como una ceremonia que le permitirá morir finalmente, una ceremonia hecha con el corazón, porque recordar significa precisamente llevar en el corazón, que en el pasado era considerado la sede de la memoria. Esta mañana me sorprendió la afirmación que hizo una persona diciendo que la memoria es el estómago de la mente. No sé quién fue, pero muy fuerte. Sí, pero digamos filológicamente el recuerdo es... bueno. Colpevole però chi lo ha preso, perché la cita. Recordar significa llevar en el corazón, que en el pasado era considerado la sede de la memoria. A ella, a Pía, asesinada por el marito, la hace vivir el poeta Dante con el corazón, o sea, el poeta la pone en su corazón a través del recuerdo y la entrega a nuestro corazón cuando leyendo la recordamos. Este es un poco el tema de esta primera parte, el recuerdo y la lectura como preghiera, como plegaria. Leer es rezar. Imaginemos la escena. Dante es el sacerdote que celebra el funeral, escribiendo los tercetos. El cadáver es este fantasma piadoso que responde al nombre de Pía. Y nosotros, leyendo los versos, nosotros los lectores nos convertimos en los familiares que presencian el ritual. Pía, por su parte, permanece a la espera. Está en el purgatorio, tiene que esperar. El purgatorio tiene el signo de la espera. Pía, por su parte, permanece a la espera de que Dante cumpla su deseo, porque ella sabe que ninguno de su familia rezará por ella. Pía, mientras que consuma la más larga espera de subir al paraíso. Así que ella espera subir al paraíso y espera que Dante cumpla su deseo. Sí, como dice San Agustín, leer las escrituras es como rezar, al final de las lecturas hemos cumplido, nosotros los lectores, al final de la lectura que hacemos de esos tercetos, hemos cumplido con una de las prerrogativas del purgatorio, de acuerdo con los cánones del Concilio de León de 1274. Prerrogativa del purgatorio en la que, dicen, los vivos pueden aliviar el sufrimiento y las penas de las almas recordándolas con los rezos. Nosotros, los lectores, leyendo los dos tercetos, nos convertimos un poco como Dante, echamos luz sobre su misteriosa muerte de Pía. Y nosotros, los lectores, celebramos aquel funeral que no tuvo en vida. A través de la lectura recuerdo, la llevamos al paraíso de la poesía, al contrario de su marido que la quise dejar en el infierno del olvido. Por eso tenía que aparecer los tercetos y cada vez que nosotros leemos los tercetos la empujamos hacia arriba a Pía para que llegue al paraíso de la poesía. Es la importancia de la lectura, en fin. Existen muchos modos de leer, sabiendo que leer no es un gesto inocente, de ninguna manera. Leer en voz alta puede convertirse en transgresión o en una manera de publicar, entre comillas, sus obras, como hacía Virgilio delante de Augusto. En el mundo romano exactamente se leían públicamente y eso significa publicar. Y si había una autoridad, la publicación digamos, era más bien hecha, ¿no? Porque la autoridad garantizaba de haber leído exactamente lo que después se iba a escribir. Podemos además distinguir la calidad de la lectura. La lectura puede ser lúdica, académica o religiosa, como lo es la lectio divina,
cuando leemos la Biblia, que es toda una técnica, la lección divina para leer la Biblia. Pero la lectura, podemos distinguir la calidad de la lectura, la función de la lectura, para qué sirve, y los efectos que esa produce sobre la realidad, como veremos en el caso de 100 años de soledad, la novela de García Márquez, de la cual vamos a hablar después. Jorge Wiese ha puesto en resalto el valor de la lectura lúdica, pero la lectura lúdica retoma el motivo de la lectura ingenua, mediante la cual el argentino Borges, el escritor que vive en la orilla, y nosotros todos sabemos que son las orillas, es decir, sí, pensemos que la Europa es el centro, la orilla son las provincias americanas, y el papel que tiene el escritor que vive en la orilla. El escritor que vive en la orilla lee a Dante. Borges dice claramente, la lectura ingenua, yo leo a Dante sin los comentarios. Siglos y siglos de comentarios no me interesan, yo la leo como un niño va a leer. Y leo el cuento, lo que me gusta y lo que no me gusta. Es que a ella le gustan muchas cosas raras. Y el análisis que hace Dante es completamente distinta de los comentarios académicos, digamos, por siglos, porque en la mayoría de los casos son interpretaciones históricas, etcétera, sobre el tema, y él toma unos versos y hace reflexiones que son impactantes continuamente. Así la lectura no es una cosa inocente. El mismo Borges, en el célebre cuento Pierre Menard, autor de Quijote, nos recuerda cómo puede cambiar el significado de un párrafo si es leído o copiado en siglos diferentes. Así que no solo es complicado leer por el significado que tiene, pero leer la misma cosa en siglos distintos cambia totalmente el significado de lo que está escrito. El cuento Pierre Menard, que lo único que hizo en su vida, lo mejor que hizo fue copiar un párrafo del Quijote. Y eso Borges lo considera la cosa más brillante que ha hecho. Nosotros no sabemos si el purgatorio sea un estado de ánimo, una condición del hombre o una montaña en medio al océano, como lo era para Dante. Pero sabemos que el purgatorio es un espacio transitorio, un lugar que se puede solo visitar, pero no habitar, que no se configura como un hogar, sino solo como un lugar de pasaje. Además, a diferencia del infierno y del paraíso, donde el tiempo no puede existir, en el purgatorio el tiempo es una realidad. Y con Jacqueline dice la primera cosa de reflexiones sobre el tiempo natural y también el tiempo mecánico, el tiempo del hombre. En el purgatorio el tiempo es una realidad, se mide rigurosamente hasta en espacios de vidas humanas, en años, y el tiempo tiene un gran valor. Como dice Le Goff, el valor del tiempo del purgatorio refleja el interés hacia los bienes materiales de la sociedad del siglo XIII. Bienes materiales, sobre todo el dinero, y por otra parte el reloj, que es la medida mecánica del tiempo. En este sentido, el purgatorio es la cántica más cercana al mundo del lector moderno, cántica que mejor favorece la acción cooperativa, entre comillas, de la lectura de la cual nos habla Eco en Lector en Fábula. Nosotros, lectores modernos, tenemos cierta familiaridad con los temas del purgatorio, sobre todo pensando en el tiempo, en el dinero, en el reloj, en la precariedad, y también, como veremos, en el vagabundeo, que es otro aspecto del... En este sentido, el purgatorio es la cántica, bueno, ya hemos leído. Nosotros hoy, releyendo el purgatorio, participamos de la poesía de Dante de una manera diferente de la lectura del infierno y del paraíso. La primera y la tercera cántica hablan respectivamente de sufrimientos inmutables, de sublimes bellezas, de eternidad, de Dios, o bien de su tremenda ley. Todas esas cosas recuerdan la tragedia y o la lírica, ambas lejanas de la dimensión del hombre moderno, que vive en esa medietà característica de la sociedad de masas.
esa medietà en la que vive el mundo de la novela contemporánea. Y yo pienso en el Ulises de Joyce, para entendernos lo que es la medietà, cuando los grandes, la épica, los mitos se reducen a un paseo por una ciudad en un día cualquiera. Esa prima parte es una reflexión sobre la lectura, la importancia de leer, y de alguna manera cuando leemos ayudamos a Pía a subir al cielo. Ahora vamos a ver cómo en el canto quinto del Purgatorio, que yo decía era como un mapa geográfico de temas literarios, una geografía de temas literarios, en ese canto hay muchos, 5 temas. Yo he visto 5 novelas de la literatura contemporánea, un poco retomando lo que decía esta mañana Efraín, por lo que se refería a la relación entre Proust y el canto de la sirena. Como los autores contemporáneos, no es que imitan la comedia, es que ciertos temas que se encuentran en la comedia, como dice, se reproducen, son vivos, son eternos. Y los escritores los retoman. Vamos a ver algunos. Releyendo el canto quinto del Purgatorio, nos damos cuenta que podemos identificar algunos temas útiles para nuestro breve recorrido de la literatura hispanoamericana. El cuerpo ausente de Bonconte, el cuerpo ausente de Bonconte de Montefeltro nos trae a la mente Purgatorio de Eloy Martínez, el argentino. El viajero vive entre los muertos nos recuerda a Pedro Páramo de Juan Rulfo, el mexicano. La lectura como acto para llevar a la luz lo que está escondido a 100 años de soledad. ¿Cómo estamos aquí? A 100 años de soledad, de García Márquez. Finalmente, la condición eternamente transitoria del espacio, Purgatorio, pensamos al corrido de Dante Celestino, del peruano González Viaña, que vive en el sur de Estados Unidos. Comencemos con el tema de la desaparición del cuerpo. En los años de la dictadura argentina, cuando desaparecieron decenas de miles de personas, la búsqueda de los cuerpos tuvo connotaciones dantescas. Se dio un fenómeno de masa, un dantismo espontáneo, no consciente, inconsciente, la búsqueda de los cuerpos. Esta identificación con Dante por parte, y los desaparecidos, ¿sabes?, oscilan entre 20.000 y 30.000 personas. Esta identificación con Dante por parte de los familiares de las víctimas fue un fenómeno inevitable en los pueblos de Río de la Plata, ya que se hallaron en la condición de representar esos familiares en la realidad el papel que había sido solo imaginado en la poesía. De hecho, si el sumo poeta se hacía relatar por los difuntos la modalidad de su muerte, es exactamente el tipo de verdad que los familiares de las víctimas quieren conocer. Desaparecían y los familiares iban buscando noticias, dónde se encuentra el muerto, cómo murió, dónde está escondido. Exactamente lo que hace Dante. Pregunta a los muertos: ¿y tú cómo muriste? ¿Y por qué no se encontró tu cuerpo? Y eso con Bonconte es muy claro. Esos familiares se movieron como cuerpos vivos buscando sombra. Cada uno de ellos escribió o simplemente relató a los amigos el propio y desesperado descenso a los infiernos, justo para saber con cuál tormento fueron malditos sus familiares, en qué aguas fueron sepultados, en qué río, en qué mar. Pero no todos descendieron al infierno. Algunos se detuvieron en el purgatorio a la espera de un paraíso que no llegaría jamás. Eloy Martínez, en Purgatorio, publicada en 2008, recuerda la segunda cántica. La novela habla de una mujer, que esa señora, Emilia Dupuy, relata su experiencia al escritor, a Eloy Martínez. Emilia se casó con un cartógrafo, Simón Cardoso, quien en el invierno de 1976, por causa de su trabajo, es obligado a recorrer territorios peligrosos, en donde es confundido con un insurrecto por la policía y desaparece sin dejar huella. Iban juntos, el matrimonio iba junto, trabajaban los mismos dos
en la cartografía y el policía lo agarran y lo toman preso y el señor desaparece. Emilia Dupuy sigue desesperada todas las voces que dan noticias del marido desaparecido. Oía voces, dice, se encuentra aquí, no se encuentra ahí, y ella iba. Desde Brasil hasta Venezuela, en México y finalmente en Estados Unidos, hasta que a la edad de 60 años, 30 años después de la desaparición del señor, ella se establece en una pequeña universidad en Nueva Jersey, donde accidentalmente encuentra al marido. 30 años después lo encuentra. Pero ¿cuál es el problema? Han pasado 30 años, pero Simón continúa a ser un hombre joven. Es igual a como lo había visto la última vez. De la misma edad, hasta con los mismos vestidos que llevaba cuando desapareció. Este Simón, real o imaginario, afirma que no se ha movido jamás de allí y que no ha estado en ninguno de los lugares en que Emilia lo ha buscado. Como si son las pesadillas de la espera. Después de 30 años de esperar, uno piensa de encontrar a la persona que está esperando y piensa que nunca haya pasado el tiempo, que se puede, digamos, revivir lo que se ha perdido, lo que nunca se ha vivido. Un relato que escapa en los laberintos de la mente provocados por la absurda desaparición de un hombre, al cual, y eso la relación con el tema inicial de Pía y de los funerales, a un hombre al cual no se le hizo jamás un verdadero funeral, y por lo tanto a las personas que no se le hace un funeral, no se puede saber si está todavía vivo o no, si se encuentra en el paraíso de la vida o en el infierno de la muerte bajo tortura. A Pía quizá no le hicieron un funeral, por eso sigo siendo un personaje entre la vida y la muerte, como este señor que nunca se vio su cadáver, tampoco se hizo un funeral, así que la mujer sospecha que puede seguir viviendo. Esta es una novela sobre la espera y sobre la importancia de la lectura como recuerdo, y aquí leer los tercetos dantescos, el valor de la lectura como recuerdo, aquella espera que con frecuencia es debilitada de modos diferentes, al final de la cual se descubren horrores impensables. Y vamos a citar una escena, solo una, y después pasamos a otra cosa. Cuando las esperas se suman muchas esperas. Emilia, después de haber sido capturada y cargada en un Ford Falcon, vive una espera dentro de la espera. Y eso sucede cuando ella en un auto no solo espera su liberación, pero espera que pase un tren. Y el tren está lleno de cadáveres. Y dice, palabras de Eloy Martínez: al caer la tarde los detuvo la barrera de un tren. El convoy se acercaba con movimientos y torpes. Sobre los vagones lisos como balsas trasladaba cadáveres con indiferencia comercial. Siempre las escenas de los nazis, de Auschwitz, de esa cosa. Salvo en los tres que seguían la locomotora, los cuerpos viajaban a la intemperie, indiferente a la obscenidad de la muerte. Los de adelante estaban cubiertos con plásticos negros que el viento henchía, dejando al descubierto manos, cabeza, pierna. Así que esa señora, esperando que pase un tren, esperando su liberación, ve de pasar esta escenografía de la muerte. Emilia Dupuy es condenada a vivir en un purgatorio sin paraíso, porque tenemos los modernos purgatorios, son purgatorios sin paraísos, eternos purgatorios. Vive en un purgatorio sin paraíso, largo cuanto su vida, un eterno purgatorio que parece una versión más moderna y refinada del infierno. Dejamos al lado otras reflexiones sobre el tema, sobre esta novela, y vamos a ver a Pedro Páramo. Si Purgatorio hace referencia a historias reales, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, años 50 y tanto, fue editado, es una metáfora de cómo la realidad puede ser liquidada por la historia. La novela habla de un joven, usted la conoce, Juan Preciado, que va en busca de su padre a Comala, donde descubre que sus habitantes son muertos vivientes, almas en pena, que lo asedian para dar y obtener noticias del mundo de los vivos,
pero que al final lo sofocan con sus murmuraciones. En este viaje, el joven no tiene un Virgilio que lo ayude. Sin embargo, explorará todos los confines que existen entre la vida y la muerte, entre cuerpos y almas, entre paraíso e infierno. Cita: y esa es la cosa por la que está lleno de ánima el pueblo de Comala. Un puro vagabundear de gente que murió sin perdón y que no lo conseguirá de ningún modo. Juan Preciado comprende que Comala es un espacio purgatorial, donde sus habitantes buscan ayuda en el viajero recién llegado, el lector, el que viene de afuera, aun sabiendo que ninguna ayuda podrá venir del externo, que ningún rezo llevará a aquellas almas al paraíso. Dice Juan Preciado: me mataron los murmullos, un rumor parejo, sin ton ni son, parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche, cuando no se ven ni el árbol ni las ramas, pero se oye el murmurar. Ya no di un paso más, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido: ruega Dios por nosotros. Exactamente, son las almas del purgatorio que piden a nosotros. Y bueno, vamos un poco más. Si Pedro Páramo es la dictadura de un caudillo la que mata al pueblo, en 100 años de soledad coinciden muchas cosas para destruir al pueblo de Macondo. La violencia, la presencia de numerosos muertos vivientes, la historia misma del pueblo que ha escrito su destino antes que esto se cumpla. La familia Buendía, empieza así la novela, vive en un paraíso terrenal de la cual huyen pronto. Luego, cuando fundan Macondo, la historia, fundan la ciudad, así empieza la historia, después de un peregrinar por selvas y pantanos, comienzan a vivir dentro de la historia. A Macondo, metáfora de un continente, de una historia más grande, el espíritu humano no se purifica jamás, sino comete siempre los mismos pecados, lo que con el pasar del tiempo sienta la base de su implosión. Uno de esos pecados capitales de Macondo, además del caudillismo, es la soledad. La estirpe condenada a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra, rezan las palabras finales de la novela. La soledad, ¿de dónde nace esa soledad? La soledad nace de una relación equívoca con el tiempo. El tiempo, o sea, los 100 años dedicados a la historia, no son usados para purificarse de la culpa de estar fuera del progreso, entre comillas, sino más bien para reproducir al infinito las mismas situaciones. La guerra entre unionistas y federales, los hombres que fabrican siempre los mismos pececillos de oro, los nombres de los hombres que se repiten, detrás de los hombres se repiten los destinos de los Aureliano y Arcadio. Si estar en la historia significa usar el tiempo para ganar méritos, subiendo la rígida montaña del paraíso terrestre, en Macondo parece al revés. En Macondo sus habitantes parecen hacer el contrario. Inician su vida en el paraíso terrestre, cuando no habían fundado Macondo. Inician su vida en el paraíso terrestre, junto con Matelda, el personaje aquí, también ayer Picasso hablaba de Matelda, etc. Las Matelda de este caso son las sirenas que tenían las tetas descomunales, que enloquecían los marinos, si ustedes se acuerdan de esta descripción, que en los pantanos de esa selva se encontraban esa sirena. Inician su vida en el paraíso terrestre, pero después gastan el tiempo en cosas inútiles, así como si estuviesen en el purgatorio, empezando desde arriba, del paraíso hasta bajar al antipurgatorio. Gastan el tiempo en cosas inútiles, descendiendo por todas sus cornisas, hasta encontrarse con las playas de la montaña en el antipurgatorio, que a este punto no es más que la incapacidad de vivir en sintonía con el resto del mundo. Pero la sorpresa de esta novela es la revelación final. Macondo desde siempre había estado condenada a la soledad, como estaba escrito en los pergaminos. Pero en el momento en que estos son leídos, y al final de la novela sabemos que van a leer los pergaminos, en el momento en que la profecía es revelada, el mundo se destruye por sí mismo. Así ellos permanecen en las playas del antipurgatorio, los personajes de Macondo,
que han bajado todas las cornisas del purgatorio, se encuentran al final de la novela donde Dante empieza su camino, es decir, en el antipurgatorio, a contemplar aquella montaña que una vez habían habitado, pero que ahora al contrario puede ver solo desde abajo. Termino con el último párrafo. Queremos concluir esta reflexión no solo acentuando la modernidad de la invención del purgatorio y celebrando, digamos, los organizadores que han pensado en el purgatorio y no en el paraíso, aunque no tenemos mucho paraíso que celebrar, sobre todo en Italia. No solo, paraíso político, no solo acentuando la modernidad de la invención del purgatorio en lo que respecta a la relación con el tiempo, esa relación con el tiempo ensombrece aquel con el dinero, sino también su cercanía con el tema del errar, las ánimas que sumen el errar. El errar, vagabundeos, migraciones son características del mundo moderno. Y por eso pensamos a la novela El corrido de Dante Celestino. Inmigrante al sur de Estados Unidos, este Dante Celestino busca a su hija Emita, guiado por su mujer Beatriz, ya muerta, y por el burro, el asino, Virgilio, quien sabe leer, pero no sabe hablar. Es un asno culto. Sabe leer español, pero no sabe hablar. Pero vola, de vez en cuando rebasó la frontera volando. En sus peripecias, él sufre todos los pecados. Dante Celestino, el inmigrante, sufre todos los pecados de un inmigrante puede tener. Sin documentos, sin dinero, sin tener un buen carro, sin saber inglés. Todos pecados que Dante Celestino intenta superar para alcanzar el paraíso de la green card, ser ciudadano americano, trabajar legalmente. Al final encuentra a su hija y se da cuenta, una vez más, que si México representa el infierno de la pobreza, Estados Unidos el paraíso de la riqueza, el espacio que le compete es lo de la frontera. La frontera, un lugar donde un inmigrante se purifica de lo latinoamericano que tiene. Dando por la frontera uno se quita todo lo latinoamericano que tiene para subir al paraíso del American Way Life. Cuando esto sucede, llegando al paraíso del American Way Life, un verdadero temblor sacude todo el territorio, como pasa con la comedia. Dante Celestino, por un lado, quiere subir al paraíso, pero al mismo tiempo añora su infierno natal. Es un alma del purgatorio que añora el infierno, no el paraíso. Quizás él quiere mezclar las aguas del río Lete con el río Enue. Lete para olvidar, Lete para olvidar, Enue para recordar. Él quiere mezclar las aguas para recordar no sus méritos, sino sus faltas. La peor falta es ser mexicano. Si quiere regresar al infierno y recordar lo peor que tiene, es decir, ser mexicano. Así el espacio de ese emigrante es la frontera. En las fronteras, en todas las fronteras, los hombres viven de contradicciones y de suspiros. Y con esto es todo. Gracias. Al profesor Bottiglieri. A continuación escucharemos a la profesora Giovanna Polarolo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y obviamente de la Universidad del Pacífico, cuya ponencia se titula De la montaña del purgatorio a la montaña de Aquimae, préstamos, apropiaciones y resemantizaciones en Rosa Cuchillo de Óscar Colchado Lucio. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en este interesante encuentro de reflexiones. He simplificado el título de mi ponencia, ahora es solamente Auquimarca no es el purgatorio. Muy pretenciosa el otro título. Bueno, voy a leer. Tras enterarse de la muerte de su único hijo vivo, Liborio, Rosa Huanca, conocida como Rosa Cuchillo, muere de pena. Lo primero que se pregunta es si la muerte será como la vida, y alguien, no sabemos quién, no se presenta como voz, como alma ni como cuerpo, le responde: es más liviana, hija. Rosa se despide de Illaurocancha, pequeño pueblo, su pequeño pueblo natal en Ayacucho, incierta. Y ahora por dónde nomás tendría que seguir.
a Auquimarca, hija, la montaña nevada donde moran los antepasados. Esa será la última intervención de esa voz anónima. De ahora en adelante será la propia Rosa la encargada de narrar su viaje. Se trata de un viaje cuyo último destino desconoce. En el momento en que empieza su relato, solo sabe que está muerta y que debe enrumbarse a Auquimarca, donde moran sus antepasados. En medio de la desolación, no sabe hacia dónde ir, escucha su nombre, Rosa, Rosa Cuchillo, y descubre que quien le habla es, cito, un perrito negro con manchas blancas alrededor de su vista, como anteojos. Sus palabras parecían ladridos, pero se entendían, cierro cita. Y lo reconoce, es Guaira. Lo abraza y nos cuenta que hacía años que había muerto de un zarpazo que le dio un puma. ¿Qué haces acá? ¿Cómo me has reconocido? Te esperaba, Rosa. Sabía que vendrías. ¿Te lo dijo alguien? Liborio. Rosa escucha el nombre de su hijo y pregunta si lo puede ver. Guaira le explica que está en el Hanak Pacha, arriba, en el cielo, donde están las estrellas. ¿Y yo podré ir? Pregunta. Guaira no sabe. Solo sabe que ha venido a acompañarla hasta Auquimarca según el mandato de los dioses. Y emprenden el viaje. Se detienen en las orillas del Guañuy Mayu, de aguas negras y torrentosas que separa a los vivos de los muertos. Es de noche. Si no fuera por Guaira, Rosa no hubiera podido cruzar ese río ni defenderse de los amenazantes demonios que pretenden apropiarse de su espíritu para salvarse. Así es como comienza Rosa Cuchillo de Óscar Colchado Lucio, Ancash, 1947. Publicada en 1997, luego de ser declarada la novela ganadora del Premio Nacional de Novela Federico Villarreal en 1996, aunque no tuvo repercusiones mediáticas, concitó la atención de cierta crítica periodística, pero sobre todo de la académica, y a la fecha ha sido objeto de estudio de diversos artículos y tesis que coinciden en destacar en que se trata de una novela en la que se relacionan la violencia terrorista y el mundo mítico andino. En efecto, la estructura de la novela presenta dos universos, en cierto modo independientes aunque interconectados. De un lado, la historia de Liborio, el hijo de Rosa, que milita en el grupo armado de Sendero Luminoso y al que ha ingresado porque cree ver en ese movimiento el despertar del Incarri. Y de otro, el viaje de Rosa en su recorrido por el mundo de abajo y el mundo de arriba. Esta doble estructura narrativa no es la única dualidad explícita en Rosa Cuchillo. Quirós ha destacado su condición de novela bicultural, en tanto que se inserta, cito, en las fronteras de dos sistemas socioculturales que interactúan y se conjugan tensionalmente en nuestro territorio nacional, lo andino y lo occidental, cierro cita. Respecto a los mundos representados, el de Liborio refiere de manera directa, explícita e incluso histórica al mundo real, puesto que se menciona la actuación de personajes existentes como Abimael Guzmán. La camarada Anjicha, por ejemplo, narra cómo fue reclutada por el propio Abimael Guzmán o camarada Gonzalo, quien era profesor de la universidad y alto dirigente comunista. Cierro cita. Aparecen también mencionados personajes como Edith Lagos, Mesich, el general Noel, Alan García, Alberto Fujimori. Actuaciones de militares y marinos conocidos por los medios, gracias a los medios, a la información de la época, como el comandante Camión, ronderos como Guayhuaco, que participaron activamente en los enfrentamientos. Asimismo, se relatan hechos realmente ocurridos, como la primera acción senderista en Sojos en 1980, la matanza de Lucanamarca, la toma de la cárcel de Huamanga, el asesinato de periodistas en Uchurajay. Se mencionan las ideas políticas de los militantes durante el entrenamiento militar y político,
iban a abatir, compañeros, el capitalismo burocrático y el semifeudalismo, cierro cita. Este relato realista e incluso, insisto, histórico, ha llevado a algunos estudiosos a percibir que el tema relevante de esta novela es la violencia política. Y de otro lado estaría el mundo mítico representado en el viaje de Rosa al mundo de los muertos, menos protagónico. Pero Pérez Orozco, que ha estudiado atentamente la novela, rechaza esta lectura y sostiene que esta entrada no basta para explicar o comprender la complejidad del texto y determina que la cosmovisión andina es la lectura más apropiada para explicar el mundo representado, incluida la violencia política, sobre la base del análisis de las racionalidades presentes en la novela, cierro cita. Y ello porque señala la racionalidad mítica actualiza los contextos históricos, evidenciando los valores de la cultura andina en la representación, cierro cita. Así, la actuación de Liborio instalado en el mundo real, el de la violencia política generada por los militares y Sendero Luminoso, no puede explicarse sin considerar que se trata de un indígena senderista que interpreta los hechos de violencia política a través de su racionalidad mítica, como argumenta la estudiosa recordando la interpretación de Liborio sobre el retorno del Incarri y la producción de Pachacuti. En cuanto a Rosa, evidentemente no hay discusión alguna sobre su instalación en el mundo de la cosmovisión andina desde el inicio del relato que convoca el universo mítico de dicha cosmovisión. No pretendo ciertamente discutir los términos implicados en la noción cosmovisión andina respecto de su especificidad, autenticidad o pureza, problema que en cierto modo propone Miguel Gutiérrez cuando manifiesta sus dudas, no sin cierta velada ironía, respecto a que si es, cito, el maravilloso mundo que revela la ficción, respecto a que sí, abro cita, el maravilloso mundo que revela la ficción se basa en una auténtica visión indígena que supervive en el imaginario de los Andes, o se trata más bien de una construcción intelectual con los datos tomados de la reciente antropología andina. Cierro cita. Mi propuesta de trabajo consiste más bien en analizar desde una perspectiva intertextual la presencia de elementos provenientes de textos occidentales y la manera como la novela y la sociedad andina representada en ella se apropia y los resemantiza para construir el mundo que se representa como mítico y propio de la cosmovisión andina y que muchos estudiosos consideran que su principal referente son los mitos de Huarochirí, recogidos por el jesuita Ávila, bien entrado el periodo colonial y traducidos por Arguedas en 1966. Sin embargo, cualquier lector mínimamente informado no podrá dejar de notar, como efectivamente ha ocurrido, y también entre la crítica especializada, la relación evidente entre la representación de los mundos por los que transita Rosa, guiada en ciertos trechos por la perrita Guaira, desde el Cay Pacha, la tierra que habitamos, al mundo de abajo, Ucu Pacha, hasta llegar al mundo de arriba, Hanak Pacha. Análogos con los que recorre Dante en la Divina Comedia, guiado por Virgilio. Sin embargo, una atenta lectora, como es Pérez Orozco, ignora la analogía con Virgilio en su análisis de la función de guía que cumple. Y el propio autor, Óscar Colchado, pese a que en la contraportada de la primera edición de Rosa Cuchillo se lee, cito, esta novela cuenta el peregrinaje de Rosa Cuchillo por el más allá, guiada por un perrito negro, no por Virgilio, cierro cita, explicitando así la relación intertextual desde el paratexto. El autor decía muestra una cierta resistencia a aceptar la relación propuesta, como se comprueba en su respuesta a la pregunta: ¿es justo decir que Rosa Cuchillo es una suerte de Divina Comedia con elementos andinos? Que le formulan un periodista. Su respuesta es la siguiente: sí, podría decirse. Sin embargo,
La Divina Comedia, que es la mitología del mundo cristiano, se parece también a la concepción de la muerte que se da también en la mitología de otras culturas, por ejemplo, en el mundo griego, de la que la Divina Comedia heredó muchos elementos. La mitología andina tiene elementos propios que se asemejan a veces a los de otras culturas. Por ejemplo, el perrito Guaira es quien guía a Rosa Cuchillo por el mundo de los muertos, y alguien podría decir que es una adecuación de Virgilio conduciendo a Dante. Bueno, la propia portada lo dice. Pero de inmediato y sin transición rechaza la posibilidad con cierto énfasis. Sin embargo, no es así. Hasta hoy existe la creencia en diferentes puntos del Ande, la costa y la selva acerca de ese perrito mítico conduciendo a su dueño hacia el paraíso indio, tal como se creyó muchos siglos atrás, como es el caso del señor de Zipán, donde se han hallado cánidos acompañándolo en su sepulcro. Cierro cita. Postura que la estudiosa Pérez Orozco comparte en su análisis siguiendo los estudios de Wilfredo Capsoli, cuando establece que el perro en la vida de los antiguos pobladores peruanos cumple múltiples funciones socioculturales y económicas. Considerado como animal sagrado, noble y poderoso, hace compañía leal, genera confianza y fortaleza en los quehaceres del campo, en el pastoreo. Es un ser que remedia diversas enfermedades, guía al hombre en su viaje después de la muerte, además de protegerlo de los malos espíritus. Cierro cita. Colchado insiste en explicar que las referencias a figuras de la tradición y de la mitología andina, tales como el Jarjacha, el condenado o deidades como Cabillaca, provienen de su memoria personal acerca de lo que se hablaba sobre esos seres míticos de la tradición oral en el mundo andino, dice, donde nací. Y por otro lado, continúa, me fui informando acerca de los personajes míticos y real maravillosos de otros lugares de los Andes, en donde constaté que esos personajes eran comunes en toda la región andina, solo diferían a veces por el cambio de nombre y alguna característica propia del lugar. Es posible que la resistencia de la escritora a aceptar el diálogo que Rosa Cuchillo establece, entre otros textos, con la comedia de Dante, se deba al rechazo a esa vieja relación jerarquizada y establecida entre la cultura occidental hegemónica y la andina, menospreciada por ciertas élites y considerada menor. Sin embargo, un estudioso como Víctor Quirós, desde una perspectiva también en cierto modo confrontacional con una obra canónica como la comedia, no teme establecer una relación dialógica con esta. Por el contrario, explica que le interesa, cito, poner en relieve cómo esta relación intertextual evoca la dinámica de la disyunción cultural, ya que asistimos a la apropiación de la estructura dantesca occidental a partir de la cosmovisión andina para que dicho modelo se convierta en vehículo del saber etnocultural andino. Cierro cita. Sin duda, existen semejanzas, como enormes diferencias, entre el viaje de Dante con Virgilio del infierno al purgatorio y luego al paraíso con Beatriz, con el de Rosa Cuchillo. Pero no es posible, no solo por razones de tiempo, sino de capacidad, además de una cierta inseguridad sobre su productividad, elaborar un inventario, que además sería interminable, de unas y otras que abarcaría desde los mundos y paisajes recorridos por ambos peregrinos, los ríos que atraviesan, los encuentros, la simbología, sus miedos, esperanzas y deseos a lo largo de la travesía. Sí me parece importante, y por fin llego al punto central de esta ponencia y del eje central del coloquio, el purgatorio, plantear cómo la representación de Auquimarca, el primer destino de Rosa, que podría analogarse con el purgatorio dantesco, y del Tutayac Ucumán, con el limbo dantesco, permite dar cuenta de una relación intertextual que dialoga, apropiándose libremente y adecuándola a su cosmovisión de una tradición culta, lejos de todo complejo
y más allá, inclusive, de las percepciones del propio autor. Solo en apariencia, el ingreso de Rosa al interior del cerro Auquimarca puede analogarse con el ingreso de Dante a la montaña del Purgatorio, que es el lugar de la purificación y por ello un lugar de paso, de tránsito, de caminantes, como lo ha señalado el profesor. El interior del cerro Auquimarca representa en cambio el mundo al revés, pues a diferencia del caos y el desorden que reinan en la tierra, las almas allí continúan trabajando en el campo, pero en un ambiente de felicidad y armonía. Y no es un lugar de paso, es el lugar que les ha sido asignado luego de su purificación y donde permanecerán, aunque no se sabe si eternamente. En cierto modo, pero sin las connotaciones dramáticas del lugar donde el deseo no tiene esperanza, Auquimarca se parece al limbo dantesco. Las almas que allí habitan no irán al encuentro del dios Huari, Huiracocha, pero no se lamentan como se lamentan las almas del limbo donde está Virgilio. Recordemos, quienes han leído la novela, al hombre de poncho y sombrero con el que se encuentra Rosa, a quien le impide beber el agua del olvido, agua que solo beben, le explica, las almas que regresan a la vida para encarnar de nuevo. El hombre del poncho y del sombrero sabe que ese no es el destino de Rosa y le aconseja que siga su camino. ¿Y usted a dónde va?, pregunta ella antes de despedirse. A Auquimarca, señora, me respondió con un brillo de felicidad en sus ojos, y ya cumplí con mi castigo en el Ucupacha felizmente. Por fin podré reunirme con los míos. Pero ¿sabe una cosa? Más felices que yo están las ánimas que estoy llevando en mis mulas. Cuando llegue a la encrucijada de Taita Rumi, echará al viento las cenizas y entonces esas almas, volarán palomas blancas rumbo al Janapacha. Esas son también ánimas que ya cumplieron su castigo, pero cuyo destino es el cielo. Este pasaje nos permite reconocer la inexistencia de un purgatorio análogo al dantesco en el mundo mítico representado en Rosa Cuchillo. Aunque más preciso sería decir que el Ucupacha, el infierno del mundo andino, se asemeja más al purgatorio, no porque el sufrimiento sea menor, sino porque el infierno andino, el infierno representado en Rosa Cuchillo, es un lugar de paso, un lugar donde cada quien debe padecer y cumplir determinados castigos para limpiar sus culpas. En los mundos andinos que recorre Rosa, nadie está fijado en un solo lugar. Incluso Liborio, ya instalado en el Janapacha, decide regresar a la tierra. Asimismo, algunas almas deben volver obligadas a la tierra para seguir purgando sus pecados y tendrán que morir otra vez. Otras consiguen pasar todas las pruebas y el catálogo es enorme. Yo estuve en un lugar donde había que sentarse sobre piedras calientes, dice el hombre del poncho. Teodulo Huarca, un conocido con el que Rosa se encuentra, debe regresar a la tierra a encontrar 2 dientes que perdió peleando borracho en una fiesta. De otro se cuenta que se condenó por un crimen que cometió y para pagar su delito tuvo que recoger todas las piedras que su víctima arrojó a todas las aguas, de quebradas, ríos, lagunas y hasta el mar. A Jacinto Rixe, otro conocido de Rosa, otro conocido de Rosa, tenía que probar las aguas de todos los ríos de la tierra para hallar su salvación. Y luego, una vez que cumplan, son enviados ya sea a Auquimarca o al Janapacha, donde habitan los dioses. La estructura es similar a la de la obra dantesca, pero expresa, qué duda cabe, una forma distinta de entender no solo el castigo
que en ningún caso es eterno, sino la muerte, pues en muchos casos se habla de almas que reencarnan. Una forma distinta también de entender los espacios y el tiempo, que no están claramente delimitados como sucede en Dante y que se transita de manera lineal y sucesiva. En Rosa Cuchillo se narran viajes de almas que deben regresar a la tierra para cumplir con alguna deuda o tarea, o aparecen almas cuyos cuerpos aún no han muerto y deben volver para reunirse y emprender el viaje. No dependen de los otros exclusivamente, como ocurre con las almas del paraíso de Dante que imploran por rezos desde la tierra para salvarse. Más allá, y con eso termino, de la dificultad de determinar las características de una cosmovisión andina prehispánica, por cuanto, como se sabe, los mitos de Huarochirí y otros tienen una marcada impronta cristiana, el estudio de un texto como Rosa Cuchillo desde una perspectiva intertextual permite desvelar, tras las formas de apropiación, reelaboración e incluso imitación, un diálogo ininterrumpido que enriquece las lecturas y relecturas de los clásicos y de los nuevos, de aquellos que tienen un lugar consagrado en el canon occidental con los considerados menores provenientes de culturas marginales o subalternas, como se les llama. Un diálogo horizontal que nos descubre que la confrontación y las tensiones culturales se resuelven mediante prácticas discursivas que dejan escuchar las voces de los de arriba y de los de abajo, del mundo al derecho y del mundo al revés, de los mitos andinos y occidentales que se escriben, reescriben y transforman incesantemente. Muchas gracias. A continuación, el profesor Luis Landa, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico, leerá la ponencia titulada Purgatorio, Infierno y Paraíso como espacios narrativos resemantizados en la novela latinoamericana moderna. Si me lo permiten, deseo iniciar mi participación agradeciendo a Jorge Vice por haberme invitado a conversar con ustedes hoy. Su generosidad, la de Jorge Vice, para compartir sus conocimientos sobre Dante ha calado hondo en mí y en mis compañeros de la lectura Dantis. En segundo lugar, deseo extender mi reconocimiento a Carlos Gatti, quien representa el corazón y el motor de la reflexión en nuestro grupo de lectura. Y por supuesto agradezco a la Universidad del Pacífico por organizar espacios de diálogo como este y a ustedes por su gentileza al asistir a esta tarde. Creo que lo positivo de ser el último en la mesa es que mis predecesores han llenado todos los vacíos de mi ponencia. Así que con mucha humildad les pido, por favor, que cualquier coincidencia con lo que ya escucharon de los dos participantes anteriores, lo tomen como una nota a pie de página de sus excelentes intervenciones. Como lo han demostrado las ponencias de este encuentro Purgatorios, la comedia de Dante Alighieri constituye un referente notable en el ejercicio de la reflexión y producción de la literatura contemporánea latinoamericana. Desde los 9 ensayos dantescos de Jorge Luis Borges hasta Dante y Virgilio iban oscuros en la profunda noche, el libro de poemas de Marcos Martos, diversos autores de nuestros países convocan a Dante desde múltiples perspectivas y formas de la literatura a 6 o más bien a 7 siglos de la vigencia del poema. La universalidad del texto de Dante, su actualidad e incluso sus adelantos en la teoría del conocimiento han logrado una aceptación de la obra de Dante en Latinoamérica, a pesar de impedimentos de orden cronológico o cultural que podrían dificultar su asimilación. Además, este carácter innovador de inagotable fertilidad ha determinado más bien coincidencias y afortunadas convergencias para reinterpretar a modo de influencia consciente o inconsciente aquellos aspectos de la condición humana que conmovieron tanto a Dante como a los nuestros. Aunque no necesariamente sea el autor mismo de la Vita Nuova lo que directamente nos concentra en esta ponencia, sí lo es el espacio que recorren los personajes de su comedia. El infierno, el purgatorio y el paraíso constituyen un espacio conjunto, patrimonio del ser humano, aunque por cierto, Dante es el autor que mejor los ha evocado con el manejo de su cautivante arte literaria. Y como espacios que las diferentes culturas asumen desde sus propias tradiciones y perspectivas, los escritores latinoamericanos contemporáneos
también han ejercido, ejecutado o plasmado sus creaciones y convenciones culturales en ellos. Así como Dante imprime en estos tres reinos, por ejemplo, su pensamiento como florentino ilustrado, su conocimiento aristotélico, neoplatónico, ptolemaico, es decir, su acervo cultural, de la misma forma, algunos autores latinoamericanos han prefigurado el infierno, el purgatorio y el paraíso desde una peculiar perspectiva nuestra, latinoamericana, con categorías obviamente posteriores al conocimiento de Dante. Es el caso, por ejemplo, como ya lo ha observado Giovanna Polarolo en su ponencia, de nuestro compatriota Oscar Colchado, con su novela Rosa Cuchillo, y como lo ha señalado el profesor Nicola Bottiglieri, del escritor mexicano Juan Rulfo, en su novela Pedro Páramo. Algunos aspectos de Rosa Cuchillo se asemejan espontáneamente a la comedia de Dante, de manera que permiten construir un natural nexo con la obra del poeta florentino. En primer lugar, el concepto de viaje sobre el que se soporta una de las líneas principales de la narración desarrollada en primera persona. Al igual que la del protagonista de la comedia, Rosa realiza un viaje en un espacio mítico que convoca una suerte de alegoría andina y ecos infernales purgatoriales y hasta paradisiacos. Ella se pierde detrás de la sombra de los eucaliptos, como Dante en la selva oscura, y así ambos inician su recorrido. Les han, me parece, repartido unas hojas con las que me pueden seguir. Ahí están las citas que voy a leer. Cita, la primera de Rosa Cuchillo. Pero solo pudo ver borrosamente la sombra de los eucaliptos emergiendo en la oscuridad. Fin de cita. Sin embargo, para aclarar el particular espacio en la novela de Colchado, es necesario considerar la cosmovisión andina, en la cual se plantea que los runas, es decir, los hombres, se orientan en una triada compuesta por los conceptos Caipacha, literalmente esta tierra, o sea, el mundo de los vivos, Ucupacha, literalmente el mundo inferior, tierra de abajo, es decir, una suerte de estamento de los muertos, y Hanajpacha, literalmente tierra de arriba, es decir, el mundo habitado por lo divino. Ya Garcilaso de la Vega planteaba el tema en sus comentarios reales. Cita: creían que había otra vida después de esta, con pena para los malos y descanso para los buenos. Dividían el universo en tres mundos. Llaman al cielo Hanan Pacha, que quiere decir mundo alto, donde decían que iban los buenos a ser premiados de sus virtudes. Llamaban Hurin Pacha, que quiere decir mundo bajo. Llamaban Ucupacha al centro de la tierra, que quiere decir mundo inferior de allá abajo, donde decían que iban a parar los malos. Y para declararlo más, le daban otro nombre, que es Supaipa Wasin, que quiere decir casa del demonio. No entendían que la otra vida era espiritual, sino corporal, como esta misma. Decían que el descanso del mundo alto era vivir una vida quieta, libre de los trabajos y pesadumbres que en ésta se pasan. Y por el contrario, tenían que la vida del mundo inferior, que llamamos infierno, era llena de todas las enfermedades y dolores, pesadumbres y trabajos que acá padecen sin descanso ni contento alguno. Fin de cita. Las variaciones del término Hanan Pacha por Hanaj Pacha, el cambio de Hurin Pacha por Kai Pacha y la transformación de las características del mundo inferior demuestran las constantes versiones que desarrollan el mito andino hasta la actualidad. En la línea narrativa donde se desarrolla el viaje de Rosa, el Ucupacha resulta el espacio por excelencia. Asimismo, este mundo inferior, Ucupacha, a diferencia de la separación que realiza la teología, se caracteriza por la convergencia de elementos de dos de los reinos por los que transita Dante en su obra, el infierno y el purgatorio. En primer lugar, el purgatorio se vislumbra en el Ucupacha debido a la condición misma de cumplir una condena como depuración, y luego de ella tener la posibilidad de acceder a un entorno de salvación. A pesar de esto, en Rosa Cuchillo se encuentran diferentes seres que para pagar sus penas no ejecutan esfuerzos o trabajos de enmienda con los que conseguirán su purificación en un ambiente de amistad y colectividad, sino que, como por ejemplo sucede con Filippo Argenti, en la laguna Estigia del infierno, el canto octavo, quien ataca a Dante y procura hundirlo con él en su ira, estos personajes intentan apoderarse de Rosa para salvarse en una actitud poco amical y más bien egoísta.
Este es el caso del hombre alto, esquelético, con ojos llameantes, el primero con el que se cruzan Rosa y su guía Guaira. Cita: ¿Quién eres, alma pecadora?, preguntó Guaira, adelantándose a darle el encuentro. ¿Por qué te acercas así? El hombre se detuvo al ver que Guaira cortaba el paso. Soy Fidencio Joragua, Aljo, respondió, del pueblo de Sojos. Morí rodándome por una pendiente cuando sigueteaba a mis vacas en plena tormenta. Déjame apoderarme del espíritu de esa señora y me salvaré. En Auquimarca no me recibieron, ni siquiera pude llegar a las puertas. Fin de cita. Estos personajes se encuentran asociados a una actitud más infernal que purgatorial desde la perspectiva dantesca. Por otro lado, este purgatorio andino muestra también almas nobles que cumplen rituales para salvarse. Cita: ¿Quién eres, alma buena?, me atreví a preguntarle. En vida mi nombre fue Teodulo Huarca, mamita. Fui cargador en los mercados y en la estación del Cusco. Mucho me gustaba tomar mis traguitos, morí alcoholizado. ¿Y ya purgaste tus penas?, intervino Guaira. Ya casi. Solo me falta encontrar 2 dientes que perdí peleando borracho durante la celebración del Inti Raymi. Fin de cita. Además, tal como sucede en el purgatorio de Dante, las almas piadosas se encuentran atentas a las plegarias que las ayudarán en su tránsito también en el Ucupacha. Cita: Sí, Domingo, le dije muy emocionada, anda nomás, ya te alcanzaré. En ese instante, algo como una fuerza superior pareció jalarlo hacia arriba, resplandeciendo cual una estrella se perdió. Conmovida, me tendí de rodillas sobre la hierba y elevé mis oraciones al Creador para que lo recibiera en su santo reino, tal como lo había hecho con mi hijo. Ahora son 2 almas benditas que rogarán por ti en el Hanaj Pacha, comentó Guaira satisfecho. Fin de cita. En cuanto a la figura innovadora que trazó Dante de la montaña del purgatorio, como ya lo refirió Giovanna Polarolo, probablemente se puede esbozar una relación no tan cercana con el Auquimarca, que corresponde con el lugar sagrado que congrega el espíritu de los Apus, dentro del cual se encuentran solamente almas buenas, que transitan el Ucupacha. Auquimarca vendría a ser, por lo tanto, en alguna medida, una montaña purificadora. La difícil geografía de los reinos concretos del purgatorio e infierno dantescos encuentra un particular eco en el espacio andino representado en la novela de Colchado. Rosa y Guaira transitan por un relieve complicado, compuesto de abismos, laderas, quebradas, montes y sobre todo ríos significativos en su semejanza con los del infierno y del purgatorio. Por ejemplo, el Huañuy Mayu es el río que separa a los vivos de los muertos, que evidencia una relación con el Aqueronte en la comedia. Asimismo, el Huacay Mayu o el Yaguar Mayu son ríos del dolor compuestos por lágrimas cuyas aguas discurren hacia una suerte de recinto donde se encuentran los inocentes niños muertos o portan la sangre de aquellos que se matan entre sí o pierden la vida por otros en el Caipacha y que alcanza el mar de candela en el fondo del Ucupacha. Estos presentan evidentes correspondencias con el riachuelo del Limbo, la laguna Estigia y el río Flegetón. Por su parte, el Collur Mayu, último río antes de acceder al Hanaj Pacha, concentra en sí evocaciones del Eteo y del Euneo en el purgatorio de Dante, en la medida en que estos ríos lavan el recuerdo de la impronta de los pecados cometidos y limpian al alma para ingresar al paraíso. Ahora bien, en cuanto a las referencias concretas de lo infernal en el Ucupacha, se encuentran 2 lugares fundamentales: el Supaihuasi, infierno donde reside Lanzón o dios Chavín, y el Tutayaj Ucuman, limbo donde se encuentran los bebés, niños inocentes o malpas. Ambos repercuten como referencias análogas a 2 recintos famosos del infierno en la comedia. Por último, en el Ucupacha y en el Supaihuasi habitan jarjachas, llamas de 2 cabezas que expulsan fuego, olicahuas, seres mitad perro, mitad hombre, anchanchos, demonios cabezones de largas orejas puntiagudas y barrigones, Wanai Hawari, fiera que petrifica con la mirada, entre otros que corresponden con monstruos y demonios del bestiario andino, así como Dante los suele convocar de la mitología griega, y que se encargan de infligir suplicio en el mundo de los muertos. Sin duda, no se trata de un infierno aristotélico, con círculos diseñados según la ética para Nicómaco, sino de un espacio determinado por la mentalidad andina, con evidentes similitudes al Hades o al infierno o inframundo como concepto grecorromano.
como ya lo mencionó también de alguna manera Giovanna. Por su parte, Huayra, el perro fiel en el que se ha transformado con humilde fidelidad el dios del viento, conduce a Rosa a través del Ucupacha, como una suerte de resumen de los conductores Virgilio, Estacio y Beatriz. Este personaje llega con Rosa hasta la Uquimarca, apu de montaña desde donde se accede al Hanajpacha, analogía andina del paraíso en la novela de Colchado, donde se revela la identidad de Rosa, la princesa Cabillaca, entre los dioses. Rosa se eleva por el aire y accede a un universo de luz, siente su cuerpo liviano y se encuentra con las demás divinidades, como parte de su familia. Ya en el Hanajpacha reconoce su transformación en Cabillaca y termina la historia ante Wari Wiracocha o Gran Pajal, es decir, el hacedor del universo. Cita: dejando atrás a Samara, yo también corrí al encuentro de mis hermanos, sintiendo la mirada dulce y bondadosa del Creador del mundo, su leve sonrisa y el amor infinito con que me recibía de nuevo en su sagrado reino. Fin de cita. Teniendo en cuenta la considerable diferencia, sin embargo, esta escena evoca el final del paraíso, cuando a Dante se le revela el rostro de la humanidad encarnado en la divinidad. Y permítanme la cita: quella circulazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta, dentro da sé del suo colore esteso mi parve pinta della nostre figlie, perché il mio viso in lei tutto era meso. En la circulación que concebida lucía en ti cual lumbre reflejada, por mis ojos un tanto circuida, dentro de sí por su color pintada, me parecía ver nuestra figura y de ella no apartaba la mirada. La traducción de Crespo. Fin de cita. En otras palabras, al final de ambas obras lo humano accede y se reconoce en la encarnación de lo divino. Como el mismo Óscar Colchado lo expresa, Juan Rulfo es uno de los autores que naturalmente lo han influido. Este reconocimiento nos permite plantear evidentes relaciones entre el neoindigenismo, o debiéramos llamarlo narrativa andina contemporánea, como lo sugiere Colchado, del autor peruano y el estilo real maravilloso del mexicano. Ambos, desde su perspectiva cultural latinoamericana, evocan los estamentos de la comedia. En el caso de Rulfo, Pedro Páramo no corresponde con una novela de la Revolución, a pesar de tener como protagonistas a campesinos oprimidos por un cacique o un pasaje relacionado con los revolucionarios. Tampoco se trata de una novela donde se recuenten de manera telúrica los conceptos católicos en crisis, porque estos se resemantizan para alcanzar una independencia en su significado, con lo que aportan una nueva perspectiva a la interpretación de la novela. Pedro Páramo es una historia que alcanza la universalidad y que finalmente reflexiona, como las grandes obras, acerca de la condición humana. Y al igual que Dante, Rulfo narra sobre la vida desde la interacción con los muertos. El espacio fundamental en esta novela lo representa el pueblo de Comala, que se revela al lector casi abandonado, extraño y con aspectos climáticos y geográficos que hacen dudar del bienestar del lugar. Cuando poco a poco el lector ingresa en la trama de la mano del personaje Juan Preciado, comprende que en este universo rige la muerte desde una perspectiva maravillosa, es decir, considerando la fe en las creencias latinoamericanas no occidentales de que la vida y la muerte permanecen en contacto, que las supersticiones y no la lógica racional explican los sucesos extraordinarios, o que el tiempo permanece suspendido en una eternidad o se encuentra abolido aún en las acciones de los personajes, de manera que pasado y presente convergen en un mismo punto. Como lo ha destacado ya José Carlos González Boixo, cita: la dualidad vida-muerte se refleja a través del espacio en el que acontece la acción. Comala, hay dos ámbitos que la novela presenta claramente: un pueblo bello, hermoso, a través del recuerdo de diversos personajes, y un pueblo calcinado, semejante a un infierno, que es el que conoce Juan Preciado. Al final de la novela, sumergidos todos sus personajes en el Comala infernal,
se convierte en una visión fatalista de la realidad humana, pero siempre queda la posibilidad de un mundo mejor que, como los lectores, identificamos con el Comala edénico. Fin de cita. Como infierno, Comala se nos revela en oposición al gélido centro del infierno de Dante. Más bien se muestra el carácter popular de un infierno en llamas. Cita: «Hace calor aquí», dije. «Sí, y esto no es nada», me contestó el otro. «Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno». Fin de cita. Hugo Rodríguez Alcalá, en su texto Miradas sobre Pedro Páramo de la Divina Comedia, destaca el carácter infernal del espacio en la novela de Rulfo, a partir de la imagen de las tumbas del sexto círculo del infierno, pues Comala representa una especie de cementerio poblado de muertos que recuerdan su vida. Asimismo, su imposibilidad de trascender el espacio yermo en el que se encuentran alude al carácter determinante del infierno. Son, en palabras de Dante, la perduta gente, la que debe abandonar toda esperanza porque ingresa al dolor eterno, inmutable, irreversible. La evidente naturaleza muerta de la Comala actual remite a la hostilidad del medio en el infierno, y el pueblo de muertos podría evocar, en una versión menor y rural incluso, la idea de la comunidad mal lograda en la ciudad de Dite. Por otra parte, es posible la inferencia de una Comala paradisiaca como la única posibilidad de evitar el sufrimiento infernal. Esta reside en algunos recuerdos de la vida en ese pueblo y florecen, como lo destaca González Boixo, en la idealización de la naturaleza que alguna vez pudo tener Comala. Cita: esas son las palabras de la madre de Preciado. «Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche». Fin de cita. Si bien no todos, algunos recuerdos, especialmente los de Dolores Preciado o los de Pedro Páramo pensando en Susana San Juan, permiten la coexistencia de un lugar idealizado con el espacio concreto y yermo que ofrece la realidad de la Comala muerta. Esta maravillosa coexistencia se produce a partir del tiempo abolido o la eternidad de la muerte, de tal manera que los recuerdos, como a veces sucede en la vida real, constituyen el único escape ilusorio, endeble, de la angustiante situación mortal en la que todas estas conciencias se encuentran. En cuanto al carácter purgatorial de Comala, se debe considerar que para evitar el sufrimiento, consciente de estar condenadas a la eternidad de la muerte entendida como un infierno, las almas mantienen la fe de encontrarse en un purgatorio. Es decir, Comala representa un espacio de transición que las podría conducir al paraíso, como lo explica Hugo Rodríguez Alcalá. Cita: «Todo el mundo en Comala cree en el purgatorio. Todo el mundo cree en las misas gregorianas, en las oraciones de los vivos que acortan el plazo de sufrimiento de las almas que aún no pueden entrar al paraíso». Fin de cita. Este purgatorio, pergeñado por Rulfo, dista nuevamente del carácter solidario de la actividad reparadora que concita el purgatorio de Dante. Los personajes de Comala purgan una condena, lo repiten constantemente y sufren la imposibilidad de redención individualmente. Por ello, como un paliativo, estos muertos conversan entre ellos, cual murmullos, para apaciguar pasivamente la pena eterna. No actúan en pos de la purificación, como se observa en las almas de las diferentes cornisas del purgatorio de la comedia. Sufren juntos su condición de huérfanos, con todo su pasado a cuestas, tras el abandono del padre espiritual, el padre Rentería, el padre católico, el padre político, Pedro Páramo, e incluso de cualquier imagen de Padre Celestial, es decir, Dios. Estos personajes padecen juntos, aferrados a una frustración inevitable, pues el purgatorio en el que se encuentran posee más bien el lastre inamovible del infierno dantesco. Las palabras infierno y purgatorio se repiten solo 8 y 2 veces en la novela. Sin embargo, la alusión a ellas resulta constante. Asimismo, los términos pecado, culpa, redención remiten a un carácter distinto al de la religión, pues la novela de Rulfo se concentra en una explicación de la condición humana desde la perspectiva existencial. Huérfanos, los comalenses han sido arrojados a esta tierra, cuyo destino se encuentra implícito debido a la condición de pertenencia a ella, la eterna muerte para todos.
La resemantización de todos estos conceptos vacía el contenido teológico y religioso en pos de una reflexión profunda sobre el significado trágico de la existencia. Infierno, purgatorio y paraíso configuran espacios que en la verosimilitud neoindigenista o en la real maravillosa se pueden fusionar en un mismo ámbito. Ambos estilos latinoamericanos se prestan adecuadamente para desarrollar un imaginario particular de estos reinos. Por lo tanto, el sincretismo propio de nuestra cultura permite unir desde la perspectiva latinoamericana y, por supuesto, andina, aspectos contradictorios u opuestos en la mentalidad occidental. Este sincretismo propio de nuestra cultura ha contribuido a que tanto Óscar Colchado como Juan Rulfo aborden un universo propio, pero que sin duda ya Dante Alighieri había figurado en el siglo XIV con originalidad, maestría inalcanzable, agudeza e ingenio. Muchas gracias. Una pregunta para el profesor Bottiglieri, de la profesora Donatella Stocchi. ¿Es posible que en los textos citados por usted un motivo fundamental que se encuentra en la comedia, en particular en el purgatorio, es aquel del exilio, del éxodo, del viaje a través de la tierra prometida, con todas las tensiones, Sí. opuestas características del arquetipo bíblico? Vamos a empezar otra cosa. Otros 40 minutos. No, claro, en el caso de... No, por eso ayer yo decía, pero finalmente, ¿qué es el purgatorio? ¿Cuáles son las características del purgatorio? La espera, la metamorfosis, la fragmentación, todo eso. Y hay otros más, evidentemente, que se perciben cuando los escritores trabajan sobre el purgatorio. En el caso de Viaña es muy claro, el purgatorio como vagabundeo. Y la referencia bíblica existe siempre, yo creo. La referencia bíblica existe, son arquetipos, en fin, como dice. Por otra parte, es difícil decir por qué un autor elige un tema y cuando escribe, cuáles son sus modelos y cómo elabora, digamos, cómo trabaja sobre los modelos. El caso de Viaña, bueno, tiene una idea de la comedia y Virgilio es un burro, transforma continuamente la cosa. Yo creo que la parte donde más fuerte es la relación es la de Pedro Páramo, la relación que la escritura de Pedro Páramo, el Puerto de Guadalupe, tiene una relación muy directa con la comedia, aunque no va a citar los versos uno por uno, pero digamos se ve muy claro, entendió que era el purgatorio y transforma ese pueblo en un purgatorio. También el caso de Eloy Martínez, el purgatorio, por lo que hemos dicho, todo un pueblo, con 20.000 muertos, imagínese usted cuántos familiares iban buscando noticias, iban buscando los cuerpos y también noticias de cómo habían muerto. Es decir, es un fenómeno que se dio en la sociedad argentina. Aunque no es tanto la literatura que refleja ese fenómeno, es la pintura de Carlos Alonso, que hizo más de 200 pinturas sobre, era un exiliado, le mataron la hija, se exilió en Italia, y hizo más de 200 pinturas sobre el tema de la relación desaparecidos y Divina Comedia. Por otra parte, la comedia es un texto sagrado, como la Biblia, y está presente en el imaginario occidental, digamos occidental para entender un mundo muy amplio. Por eso digo, reaparece continuamente. No sé decir más.
quiere agregar, que hizo la pregunta, algo para explicar a mí una cosa. Es que en el purgatorio vagabundean, porque pasan de una cornisa a la otra, según un ordine, che non sono gente. Non so se capisco bene il termine, ma vagabondare mi dà più l'idea di un movimento in direzioni diverse, mentre invece la direzione verso la terra promessa è più unificata, no? Il vagabondare è più in uno spazio circoscritto in cui si va in varie direzioni, ma può darsi che non capisca questa parola. La vedo un po' più ariostesca, ecco, il vagabondare. Non so se... No, claro, vagabundeare sin tener una meta, moverse, y eso no pasa en el paraíso porque las almas saben dónde subir. Buscando la tierra prometida, bueno, también se puede decir, de que en este caso sería el paraíso. Pero también, perdón lo que digo, lo aceptan con inventario, cada escritor busca su tierra prometida. Cualquier novela es una manera de buscar una tierra prometida, que no existe en este mundo, sino, digamos, en la literatura. En este sentido hay cierta relación, por eso digo, la Biblia, la Divina Comedia son arquetipos de la cultura occidental, reaparecen de distintas formas continuamente. En algunos autores se ve muy claro, en otros se ve menos. Gracias. Yo quería orientar un poco la pregunta hacia la ponencia en el punto de Tomás Eloy Martínez. Me parece que mencionó el profesor Nicola Bottiglieri que el vagabundeo podía estar relacionado a la búsqueda del esposo, ¿no? del personaje femenino, y ahí me llamó la atención la afirmación que realizó usted sobre que su purgatorio se convierte en eterno, porque empieza a buscar a su marido, sufre, está como en una situación de tránsito perenne de sufrimiento, y cuando lo encuentra en otra condición, y el purgatorio se eterniza, me parece, ¿no? Eso me llamó la atención porque, como lo planteamos en este punto sobre Rulfo, parece que el purgatorio de Rulfo tampoco es un lugar de transición. Parece que el purgatorio de Rulfo, al igual que el purgatorio del personaje de Eloy Martínez, es un purgatorio que se eterniza, ¿no? que pierde esa condición de tránsito. No sé qué opina. No, es que ninguno de estas personas toma el agua del Lete, definitivamente. La señora Emilia Dupuy no toma el agua del Lete. Así no quiere olvidarse del marido, no quiere olvidarse del marido que ha desaparecido. Y también, esa es la condena histórica, y se ve en Comala, en Petropáramo. Nunca termina la historia, por eso es purgatorio eterno. Se repiten las cosas continuamente, no se toma el agua del Lete. Así que cuando Dante puso el Lete, sabía lo que estaba haciendo. A cierta altura de la historia se tiene que tomar el agua del Lete, si no la historia se repite continuamente, y eso no es posible. La señora no la toma el agua y ve a su marido que reaparece después de 30 años, joven como lo había dejado. Es decir, la espera se ha transformado en locura. Y también en Comala, esa historia, el pueblo no ha hecho cuenta con Petropáramo, con el caudillo. El caudillo sigue, aunque está muerto, sigue vivo y destruye el país, aunque no esté vivo. Por eso el tema del Lete merecería, digamos, ser profundizado, pensar qué significa olvidar. Son los dioses los que no tienen memoria. Imagínese usted si el Padre Eterno, Dios, se recordara de todos los pecados de la humanidad. Ya, digamos, el mundo terminaría esta noche, a esta hora. Por suerte se olvidan de vez en cuando de lo que hacemos, y pues, le damos otra oportunidad, un poquito más, etcétera, etcétera. Pero el tema del olvido yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Nuestro peregrinaje está a punto de culminar. Falta aún la clausura. Invitamos al rector de nuestra universidad, Felipe Portocarrero, y si hay unas preguntas.
¿Sí? Para la profesora Polarolo. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto influye la mitología clásica en la mitología andina? ¿No cree que existe una superposición de mitología? Ciertamente, yo justo como lo mencioné, ya es prácticamente imposible encontrar un pensamiento indígena puro, ¿no? Porque todos los textos que nos han llegado han sido transcritos, elaborados y reconstruidos, y se puede atisbar, y allí creo que reside esta incesante creación y recreación a la que me refería, y que permite diferenciar, ¿no? O sea, crear a partir de ciertos elementos en donde yo creo que es inútil, diría incluso ocioso, intentar distinguir qué es nuestro, qué es de los otros, ¿no? Porque ya esto que se llama sincretismo nos viene de tan antiguo que es, y quizás hasta por el hecho de ser humanos, ¿no? Hay coincidencias que han ocurrido y que se han encontrado luego de que se conocieran las culturas, ¿no? Creo que eso es lo que puedo contestar. La última pregunta aquí. Rápidamente sugiere la profesora dice, en mi ponencia yo hablé de lectura ingenua, lectura lúdica y también la lectura libera de la cual habla Borges. Sí, así es. Borges, usted sabe toda la historia, que leía esta comedia en un tram, yendo al trabajo, primero en la parte inglesa, después en italiano. Cuando llega al final del Purgatorio empieza a leerlo directamente en italiano. Como texto, sí, la lectura libera, sin preocupaciones, como un cuento. Sí, esa es otra manera. Pero en esta propuesta de lectura hay mucha maldad, porque lectura libera para Borges no significa lectura de lo que no entiende cosas. Es que él se despreocupa de todas las interpretaciones que se han dado, de los que hicieron los comentarios. Por eso la lectura libera de Borges es algo muy, digamos, difícil de manejar. Quiero agregar una cosa. La idea de lectura ingenua no es de Borges, es de Silvina Ocampo, de la que precede, la que escribe 80 páginas sobre Francesca da Rimini, y ella dice a un cierto punto, Silvia, la comedia está escrita para mí, yo soy el destinatario de la comedia y quiero vivir como si yo viviera en la comedia, así como fuese un personaje de la comedia. Es decir, esto para decir que es toda una tradición argentina de la lectura libera, de la lectura ingenua. Y es muy interesante vivir en la orilla, lo che significa vivere en la orilla. Se consiste in questo secolo, e credo che sia una cosa molto, molto nuova e molto ricca. Anche per esempio la lettura di Proust, io credo che Proust non se ne parla molto, ma è un grande lettore di Dante. Ma non si vede, voglio dire, non si ha l'abitudine di avere una libertà di approccio, una lettura anche che trasforma Dante, che secolarizza per esempio come fa Borges e come fa anche Proust. Ma ci sono anche molti esempi, anche mi pare che in un articolo che ha scritto Efraim Cristal su diversi aspetti della lettura di Dante nell'America del Sud, mi pare che parla di Borges e di Jorge Wyss, cioè come esempi di un tipo di lettura poetica, cioè vuol dire creativa, e ci sono, io credo che anche in Francia e in Italia, per esempio la lettura anche quella di Sanguinetti che fa di Dante, riprendendo anche il latino, cioè per abordare Dante, una lettura estremamente nuova, cioè io credo che in questo senso la letteratura preghiera
o la lettura anche accademica, perché anche quella conta, ma ha una delle novità anche nel campo poetico notevole in questo periodo. Sei d'accordo? Sí, ha arricchito molto il modo di leggere. Por eso leer es una cosa peligrosa, no lo hagan, pero sí. Y si quieren hacerlo, ustedes son los culpables de las consecuencias de su lectura. Muchas gracias por sus intervenciones a los ponentes. Habiendo concluido la mesa, damos pase a la clausura con nuestro rector Felipe Portocarrero. Escuchar los últimos 10 minutos me da una magnífica sensación de lo extraordinario que ha sido este Congreso Internacional y a la vez lamentarme no haber podido estar aquí para disfrutar con ustedes y enriquecerme, por supuesto, con lo que han vertido en este salón, que se siente ya caliente, casi como el purgatorio. Yo le decía a Coqui que cuando leí el contenido me había sentido intimidado, ¿no es cierto?, de venir aquí a decir yo unas palabras sobre esto. Y le dije, porque tengo miedo de caer en el purgatorio. Dijo, no, del purgatorio se sale. Entonces, por eso he venido aquí con una cierta resignación a decirles que estamos muy satisfechos, muy agradecidos al Instituto Italiano de Cultura de Lima por su apoyo, y por supuesto a todos ustedes por su presencia, y ojalá que este congreso se repita en los siguientes años, porque nos gustaría que la Universidad del Pacífico también sea identificada como un espacio de crecimiento de las humanidades y de la literatura. Entonces, a todos muchas gracias, y me apena tener que clausurar una cosa tan fecunda y tan llena de ideas y de conocimiento. Muchas gracias. Leyendo, la recordamos. Este es un poco el tema de esta primera parte. El recuerdo y la lectura como preghiera, como plegaria. Leer es rezar. Imaginemos la escena. Dante es el sacerdote que celebra el funeral, escribiendo los tercetos. El cadáver es este fantasma piadoso que responde al nombre de Pía. Y nosotros, leyendo los versos, nosotros los lectores nos convertimos en los familiares que presencian el ritual. Pía, por su parte, permanece a la espera. Está en el purgatorio, tiene que esperar. El purgatorio tiene el signo de la espera. Pía, por su parte, permanece a la espera de que Dante cumpla su deseo, porque ella sabe que ninguno de su familia rezará por ella. Pía, mientras que consuma la más larga espera de subir al paraíso. Así que ella espera subir al paraíso y espera que Dante cumpla su deseo. Sí, como dice San Agustín, leer las escrituras es como rezar, al final de las lecturas hemos cumplido, nosotros los lectores, al final de la lectura que hacemos de estos tercetos, hemos cumplido con una de las prerrogativas del purgatorio, de acuerdo con los cánones del Concilio de León de 1274. Prerrogativa del purgatorio en la que, dicen, los vivos pueden aliviar el sufrimiento y las penas de las almas recordándolas con los rezos. Nosotros, los lectores, leyendo los dos tercetos, nos convertimos un poco como Dante, echamos luz sobre su misteriosa muerte de Pía. Y nosotros, los lectores, celebramos aquel funeral que no tuvo en vida. A través de la lectura recuerdo, la llevamos al paraíso de la poesía, al contrario de su marido que la quise dejar en el infierno del olvido.
Por eso tenía que aparecer los tercetos, y cada vez que nosotros leemos los tercetos la empujamos hacia arriba a pie para que llegue al paraíso de la poesía. Es la importancia de la lectura, en fin. Existen muchos modos de leer, sabiendo que leer no es un gesto inocente, de ninguna manera. Leer en voz alta puede convertirse en transgresión o en una manera de publicar, entre comillas, sus obras, como hacía Virgilio delante de Augusto. En el mundo romano exactamente se leían públicamente, y eso significa publicar. Y si había una autoridad, la publicación, digamos, era más bien hecha, ¿no? Porque la autoridad garantizaba de haber leído exactamente lo que después se iba a escribir. Podemos además distinguir la calidad de la lectura. La lectura puede ser lúdica, académica o religiosa, como lo es la lectio divina, rigurosamente, hasta en espacios de vidas humanas, en años, y el tiempo tiene un gran valor. Como dice Le Goff, el valor del tiempo del purgatorio refleja el interés hacia los bienes materiales de la sociedad del siglo XIII. Bienes materiales, sobre todo el dinero, y por otra parte el reloj, que es digamos, la medida mecánica del tiempo. En este sentido, el purgatorio es la cántica más cercana al mundo del lector moderno, cántica que mejor favorece la acción cooperativa, entre comillas, de la lectura, de la cual nos habla Eco en Lector en Fábula. Nosotros, lectores modernos, tenemos cierta familiaridad con los temas del purgatorio, sobre todo pensando en el tiempo, en el dinero, en el reloj, en la precariedad, y también, como veremos, en el vagabundeo, que es otro aspecto del... En este sentido, el purgatorio es la cántica, bueno, habíamos leído. Nosotros hoy, releyendo el purgatorio, participamos de la poesía de Dante de una manera diferente de la lectura del infierno del paraíso. La primera y la tercera cántica hablan respectivamente de sufrimientos inmutables, de sublimes bellezas, de eternidad, de Dios, o bien de su tremenda ley. Todas esas cosas recuerdan la tragedia y o la lírica, ambas lejanas de la dimensión del hombre moderno, que vive en esa medietà característica de la sociedad de masas, esa medietà en la que vive el mundo de la novela contemporánea. Y yo pienso en el Ulises de Joyce, para entendernos, lo que es la medietà, cuando los grandes, la épica, los mitos se reducen a un paseo por una ciudad en un día cualquiera. Esa prima parte es una reflexión sobre la lectura, la importancia de leer, y de alguna manera cuando leemos ayudamos a Pía a subir al cielo. Ahora vamos a ver cómo en el canto quinto del purgatorio, que yo decía era como un mapa geográfico de temas literarios, una geografía de temas literarios, en ese canto hay muchos, 5 temas. Yo he visto 5 novelas de la literatura contemporánea, un poco retomando lo que decía esta mañana Efraín, por lo que se refería a la relación entre Proust y el canto de la sirena. Como los autores contemporáneos, no es que imitan la comedia, es que ciertos temas que se encuentran en la comedia, como dice, se reproducen, son vivos, son eternos. Y los escritores los retoman. Vamos a ver algunos. Releyendo el canto quinto del purgatorio, nos damos cuenta que podemos identificar algunos temas útiles para nuestro breve recorrido de la literatura hispanoamericana. El cuerpo ausente de Bonconte, amaba, ella, Pía, aparece y desaparece justo cuando terminamos de leer los 2 tercetos que Dante se le ha dedicado. Esta precaria condición es agravada por la circunstancia de su muerte. Murió de muerte violenta y probablemente no tuvo un funeral. Ahora sabemos que en el medioevo la condición de todos aquellos que morían de muerte repentina y violenta, como los ahogados,
los asesinados, los muertos a traición, etc., esta muerte era agravada por dos faltas: haber muerto sin confesión y frecuentemente sin tener un funeral religioso. Por lo tanto, estas personas, aunque no están más vivas, no están tampoco muertas del todo. Ellas se encuentran, por así decir, en un penar entre la vida y la muerte. Y pensemos en la Pía, haciendo esta reflexión. Ellos son los indigentes del más allá, las almas, aquellas almas que piden la limosna de un funeral para morir de verdad, sea de frente a los vivos y también sea de frente a los muertos. Y es exactamente eso lo que Pía demanda al poeta: recordarla cuando regresará a la tierra, de manera en que pueda morir una vez por todas. La verdad es que también Bonconte pide a Dante el ser recordado, y no solo ellos, sino sabemos que también otros piden a Dante de ser recordados. Pero Bonconte, él es un guerrero y sabe que antes o después tendría que hacer las cuentas con la muerte. Además, con los numerosos tercetos que el poeta le dedica, se le ha construido ya un monumento a su personaje. Al contrario, Pía vive en las sombras y en el silencio. Los versos de Dante son su vida y su funeral. Leerlos parece como una ceremonia que le permitirá morir finalmente, una ceremonia hecha con el corazón, porque recordar significa precisamente llevar en el corazón, que en el pasado era considerado la sede de la memoria. Esta mañana me sorprendió la afirmación que hizo una persona diciendo que la memoria es el estómago de la mente. No sé quién fue, pero muy fuerte. Sí, pero digamos filológicamente il ricordo è bueno. Colpevole però chi lo ha preso, perché la cita. Recordar significa llevar en el corazón, que en el pasado era considerado la sede de la memoria. A ella, a Pía, asesinada por el marito, la hace vivir el poeta Dante con el corazón, o sea, el poeta la pone en su corazón a través del recuerdo y la entrega a nuestro corazón cuando. Bienvenidos a la última mesa del Congreso Purgatorios, titulada Purgatorios Hispanoamericanos. A continuación, escucharemos al profesor Nicola Bottiglieri con su ponencia, de la Università di Casino, con su ponencia titulada El Eterno Purgatorio. Tienen en la mente los tercetos de Pía de Tolomei, que vamos a hablar de ella. Quisiera iniciar esta reflexión releyendo el canto quinto del Purgatorio, un canto muy presente también en el poema conjetural de Borges, y los temas del poema conjetural están muy presentes en esa ponencia. En el canto quinto se habla de las personas muertas con violencia. Noi fummo tutti già per forza morti, e peccator infino all'ultima hora. Estamos en el segundo giro del antipurgatorio, en donde se encuentran Jacopo del Cassero, Bonconte de Montefeltro y finalmente la célebre Pía de Siena, o Pía de Tolomei, que como sabemos tal vez fue asesinada por su marido en 1297. Este canto, que yo considero como un mapa geográfico de muchos temas que reaparecen en la literatura hispanoamericana del siglo XX. Y en esto la relación con el canto, con el poema conjetural de Borges, porque en el poema conjetural Borges hace una comparación entre, digamos, un avo de 1800, Laprida, el que había declarado la independencia de la República Argentina, muerto en 1829 más o menos, y lo compara con un personaje exactamente del canto quinto del Purgatorio. Así estamos en el segundo giro del antipurgatorio, en donde se encuentra Jacopo del Cassero, Bonconte de Montefeltro y finalmente la célebre Pía de Siena o Pía de Tolomei.
Este canto es franqueado por varios temas. En primer lugar, el asombro de las almas al ver un cuerpo humano, la importancia del ser recordado entre los vivos y finalmente las historias de tres personajes, que son dos guerreros y una mujer, y los tres relatan su muerte. Pía, y aquí tendría que aparecer los tercetos, pero no es importante porque se pueden leer, son muy conocidos por otra parte. Pía se descrive a sí misma con un commovente epitafio de quando tu sarai tornato al mondo e riposato dalla lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricordati di me che son la Pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma, salsi colui che n'anellata pria, disposandomi via con la sua gente. Como bien sabemos, este misterioso personaje femenino inmediatamente inspira piedad, no solo por el nombre Pía, sino porque fue asesinada por el hombre con el cual se había casado, y al quizás Ina, cuando leemos la Biblia, que es toda una técnica, la lección divina para leer la Biblia. Pero la lectura, podemos distinguir la calidad de la lectura, la función de la lectura, para qué sirve, y los efectos que esa produce sobre la realidad, como veremos en el caso de 100 años de soledad, la novela de García Márquez, de la cual vamos a hablar después. Jorge Wiese ha puesto en resalto el valor de la lectura lúdica, pero la lectura lúdica retoma el motivo de la lectura ingenua, mediante la cual el argentino Borges, el escritor que vive en la orilla, y nosotros todos sabemos que son las orillas, es decir, sí, pensemos que la Europa es el centro, la orilla son las provincias americanas, y el papel que tiene el escritor que vive en la orilla. El escritor que vive en la orilla lee a Dante. Borges dice claramente, la lectura ingenua, yo leo a Dante sin los comentarios. Siglos y siglos de comentarios no me interesan, yo la leo como un niño va a leer. Y leo el cuento, lo que me gusta y lo que no me gusta. Es que a ella le gustan muchas cosas raras. Y el análisis que hace Dante es completamente distinta de los comentarios académicos, digamos, por siglos, porque en la mayoría de los casos son interpretaciones históricas, etcétera, sobre el tema. Y él toma unos versos y hace reflexiones que son impactantes continuamente. Así la lectura no es una cosa inocente. El mismo Borges, en el célebre cuento Pierre Menard, autor de Quijote, nos recuerda cómo puede cambiar el significado de un párrafo si es leído o copiado en siglos diferentes. Así que no solo es complicado leer por el significado que tiene, pero leer la misma cosa en siglos distintos cambia totalmente el significado de lo que está escrito. El cuento Pierre Menard, que lo único que hizo en su vida, lo mejor que hizo fue copiar un párrafo del Quijote. Y eso Borges lo considera la cosa más brillante que ha hecho. Nosotros no sabemos si el purgatorio sea un estado de ánimo, una condición del hombre o una montaña en medio al océano, como lo era para Dante. Pero sabemos que el purgatorio es un espacio transitorio, un lugar que se puede solo visitar, pero no habitar, que no se configura como un hogar, sino solo como un lugar de pasaje. Además, a diferencia del infierno y del paraíso, donde el tiempo no puede existir, en el purgatorio el tiempo es una realidad. Y con Jacqueline dice la primera cosa de reflexiones sobre el tiempo natural y también el tiempo mecánico, el tiempo del hombre. En el purgatorio el tiempo es una realidad, se mide